Quiero comenzar el día de hoy haciendo una pregunta. ¿Pueden cambiar las personas? ¿De veras? Yo he escuchado a mucha gente decir que las personas no cambian, que es imposible cambiar, que cuando la gente ya tiene una forma de ser, pues así va a ser para siempre. Y que si son malvados, pues van a ser malvados toda la vida. Inclusive hay algunos dichos famosos que recalcan esta idea. Tal vez usted los ha escuchado. Uno de ellos dice: árbol que crece torcido nunca jamás se endereza. Puede ser que tal vez la mujer que es golpeada constantemente en su hogar piense que su esposo no puede cambiar. Puede ser que la familia que ve a sus padres perderse en los vicios día tras día pueda decir: yo no creo que mis padres pueden cambiar. Puede ser que la persona que ha sido engañada, que ha sentido en su corazón el dolor del engaño de un hombre o de una mujer, tal vez digan: yo no creo que pueden cambiar. De repente escucho yo a mujeres decir cosas como: todos los hombres son iguales. Y lo que están diciendo es de que no van a cambiar. Otros dicen que los alcohólicos no cambian, que los drogadictos no pueden dejar las drogas, que los mujeriegos no pueden dejar las mujeres, que los ladrones siguen siendo ladrones, que los mentirosos siempre serán mentirosos. La gente no cambian. He escuchado por la radio esas palabras. He visto por televisión algunos shows que dicen: no cambian las personas no cambian. Sin embargo, cuando yo leo mi Biblia, veo historia tras historia, relato tras relato, caso tras caso, de gente que cambia. Un hombre, al principio de la Biblia, se llamaba Abraham. Era un adorador de dioses paganos. Pero un día se encontró con Dios, el Dios verdadero, y creyó en su corazón profundamente y se entregó completamente a Él. Esto es difícil porque toda la familia de Abraham eran adoradores de dioses paganos. Y cuando vives tú en un círculo de personas que no sirven a Dios, que aman el mundo y las cosas del mundo, es muy difícil que tú puedas cambiar. Mas sin embargo, Abraham cambió y se convirtió en el padre de la fe. Hoy lo recordamos no como el que adoró a dioses paganos, sino como al padre de la fe. De hecho, aquellos que ya conocemos la Biblia un poquito, ni siquiera cuando pensamos en Abraham pensamos que un día no fue un seguidor de Dios. Pensamos solamente que él fue un hombre de Dios. Mas sin embargo, en su pasado él vivió otro estilo de vida, pero pudo cambiar. Inclusive su nombre cambió de Abraham a Abraham. Y Dios lo usó grandemente. Y su fe fue tan grande que aun cuando Dios le dio un hijo a él estuvo dispuesto a darle todo lo que Dios le pidiera, porque su corazón había cambiado completamente. Había una mujer en la Biblia que se llamaba Rahab. Y Rahab era una ramera, y no solamente eso, tenía su propio negocito de esto. De esto vivía. Pero ella encontró al pueblo de Dios y cambió. Su transformación fue tan poderosa que dejó todo el pasado y comenzó una nueva vida con el pueblo de Dios. Y por causa de esa transformación, Rahab se convierte en una mujer que llegó a ser parte del linaje de Jesús. ¿Puede la gente cambiar? En el Nuevo Testamento tenemos a un hombre llamado Mateo.
Era un publicano, es decir, era un recaudador de impuestos. Era un traidor a la patria, era un ladrón. Era odiado por los judíos y despreciado por los romanos. Como recaudador de impuestos, este hombre pues estaba en conjunto con el imperio romano, y al imperio romano simplemente quería su dinero y les autorizaba a cierto grupo de personas y les cobraban a ellos el impuesto, pero era un impuesto fijo, y Mateo él venía y le ofrecía al gobierno tal dinero, pero después él podía salir y exigir a los súbditos que le dieran más de lo que necesitaban darle. Y entonces él siempre se llenaba sus bolsillos de mucho dinero. Los publicanos eran gente de dinero. ¿Por qué? Porque podían robar, y podían robar con permiso, porque Roma les estaba dando el permiso y tenían la autoridad para hacerlo. ¿Podrá cambiar una persona así? ¿Podrá cambiar el estilo de vida de alguien que sabe que si dejan de hacer esto, van a perder sus riquezas, van a perder sus medios, van a perder su popularidad, van a perder su estatus? Eran tan odiados los publicanos. Los judíos los odiaban porque sabían que estaban haciendo mal, y sabían que habían ellos hecho cosas que no deben hacer. Inclusive ni siquiera les permitían entrar al templo, a las sinagogas. No podían entrar a los lugares de oración. Eran tan odiados. Pero un día Mateo se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre. Fue tan grande su transformación que él invitó a todos sus amigos, y sus amigos, ¿saben quién eran? Otros publicanos y ladrones y traidores. Y llenó su casa de esta clase de gente, imagínense. Y de repente invita a Jesús a que venga a una casa llena de pecadores, llena de ladrones. Y por eso los religiosos del pueblo lo vieron ahí y dijeron: ¿cómo es posible que Jesús se mete ahí? Ahí está la escoria del pueblo, es lo peor que hay. Ahí está la chusma más baja. Pero ahí fue Jesús, porque Mateo tuvo una transformación y él pensó dentro de sí: si yo puedo invitar a mis amigos y ahí puedan encontrar a Jesús, también ellos tal vez puedan cambiar. Porque él había experimentado un cambio genuino, quería que sus amigos también los cambiaran. Mateo se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús. ¿Podrá la gente cambiar? Había un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Él maltrataba y en ocasiones golpeaba a los seguidores de Jesús, los metía a la cárcel, y en una ocasión inclusive apoyó la ejecución de un seguidor de Jesús. Pero un día, camino a Damasco buscando permisos para seguir haciendo lo que estaba haciendo, de repente ve una gran luz que se le aparece, y él, dice la escritura, cayó a tierra. No sabemos si iba cabalgando, si simplemente iba caminando, pero lo que sí sabemos es de que quedó aplastado en el piso por el poder de Dios. Y escuchó a Dios hablándole directamente. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice Saulo. Después de un corto tiempo de una conversación, se dio cuenta que el Dios del cielo le estaba hablando. Y ese día cambió Saulo para siempre. Saulo cambió su forma de ser, cambió su estilo completamente y se convirtió en un seguidor de Jesús. Se convirtió Saulo, inclusive su nombre fue cambiado a Pablo. Pablo el apóstol, que después escribiría 2/3 partes de todo el Nuevo Testamento. Un hombre que proclamaría las buenas nuevas a todo el mundo conocido en aquel entonces. Un hombre que un día persiguió a la iglesia y maltrató a la iglesia, se convirtió en un hombre que fue maltratado y perseguido. Aquel que celosamente quería castigar y buscar a aquellos hombres que seguían a Jesús, ahora se convierte en el testigo más fiel de aquel que persiguió. ¿Podrá cambiar la gente? Yo le digo que sí.
¿Y qué diremos de todos los apóstoles si los enumeramos cada uno de ellos? ¿Qué diremos de Zaqueo y de María Magdalena y todos los demás? ¿Podrá cambiar la gente? Yo digo que sí y no. Porque yo creo que tienen razón todas las personas que dicen que la gente no puede cambiar. Tienen razón. Tienen razón en el sentido de que nadie puede cambiar por sí mismo. No hay nada que tú puedas hacer por tu propia cuenta que haga que puedas cambiarte. No hay fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte que haga que cambies. Tú puedes tal vez querer cambiar, pero no vas a poder en tus propias fuerzas. Necesitas algo mucho más fuerte, mucho más poderoso. Tú no puedes cambiar por tu propia cuenta. Por eso la persona que viene después de haber hecho algo malo y viene a pedirle perdón a la mujer, le dice: ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, te lo juro, ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y lo hace la próxima semana. Porque no puedes cambiar por tu propia cuenta. Por eso has querido tú cambiar y no puedes, porque no puedes cambiar por tu propia cuenta. Pero sí se puede cambiar si tienes a Dios en tu vida. Si quieres un nuevo futuro, si quieres una nueva vida, si quieres cambiar tu estilo de vida, necesitas cambiar. Pero el cambio se obtiene solo cuando tú haces una decisión, cuando ejercitas el poder más grande que tú tienes en tu vida. Y el poder que tienes es el poder de elegir. Dios te lo ha puesto, lo tienes, todos lo tenemos. Podemos aceptar o rechazar, podemos decidir ir para acá o decidir ir al otro lado. Cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida y estaban listos para avanzar hacia su futuro, Josué, el líder, los llama a todos y los llama a ellos para que puedan hacer una decisión. Y esto es lo que les dice en Josué capítulo 24 y el versículo 15. Usted lo puede leer en su bosquejo o verlo en la pantalla si me lo ponen. Dice: escoged hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si quieres cambiar, tienes que decidir. Tienes que hacer una decisión por Dios. Y hay tres cosas que me gustaría enumerar aquí de lo que tú puedes hacer. Primero, si quieres cambiar, tienes que decidir ser honesto con tu condición espiritual. Si quieres cambiar, tienes que decidir ser honesto. Porque muchas veces nosotros, cuando hacemos algo mal, ¿qué es lo que hacemos? Primero, nos escondemos. Cuando no andamos bien, queremos pretender. Delante de la gente queremos aparentar, ponemos una imagen muy buena, decimos: mi familia está muy bien, todo está bien entre nosotros. Pero cerradas las puertas, detrás de esas puertas hay otra historia. Y lo primero que tienes que hacer es que tienes que decidir ser honesto, reconocer en verdad tu condición, reconocer tu condición espiritual, saber de que estás viviendo lejos de Dios. Ve lo que dice la Escritura en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos, ¿qué? Primero, la Biblia dice que todos hemos pecado, no hay ni uno justo. No hay nadie aquí que pueda decir: yo no. Yo soy perfecto, yo nunca he pecado. No, todos, dice todos. No le digan conmigo, todos pecaron. Hasta la abuelita más santita que se ve por fuera. No, todos pecaron. Y no alcanzan la gloria de Dios. Quiere decir que están separados de Dios. Están lejos de Dios. Si tú quieres cambiar, primero tienes que ser honesto con tu condición. Tienes que darte cuenta de que no estás viviendo correctamente, que no hemos vivido nosotros de acuerdo como Dios quiere, que andamos en forma desordenada, que estamos lejos de ser todo lo que Dios quiere para nosotros. Primero, tienes que ser honesto. Segundo, si quieres cambiar, tienes que decidir lo que vas a hacer con Jesús. Tal vez el texto más famoso en la Biblia es Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta esta mañana es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Hoy en día estamos excluyendo a Jesús de nuestras escuelas públicas.
Ya no te permiten hablar de Dios en las escuelas públicas. Ya no puedes poner nacimientos ahí enfrente de City Hall. Ya no pueden poner los 10 mandamientos en las escuelas. Está Dios siendo excluido cada vez más de todas las áreas públicas de nuestro mundo. Estamos excluyendo a Dios. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Hoy en día tenemos más problemas en nuestras escuelas, creo que en gran manera porque estamos excluyendo a Jesús de nuestros contornos. Si tú aceptas el regalo de Dios, la Biblia dice que tendrás vida eterna. Pero si no crees, entonces tendrás tú muerte eterna. Tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con Jesús, porque Jesús es la respuesta que todos andan buscando. Tal vez nunca lo has pensado de esta manera, pero Jesús es la respuesta a tu matrimonio. Jesús es la respuesta a tu familia. Jesús es la respuesta a tu situación financiera. Jesús es la respuesta a todo lo que sucede a tu alrededor. Él es la respuesta de nuestra sociedad. Es lo que más necesita nuestro país. Es lo que más necesita nuestra iglesia. Es lo que más necesitamos todos. Jesús. Y tercero, el cambio que determinará tu eternidad lo decides tú. Cuando yo era niño me decían, si te portas mal te vas a ir al infierno. ¿Se acuerda usted de eso? Llegué a la iglesia y me decían, Dios te va a mandar al infierno si te sigues portando así. Yo le quiero decir que Dios no manda a nadie al infierno. El único que te manda al infierno eres tú. Porque tú eres el que decides tu eternidad. Hoy tú tienes que hacer una decisión. O escoges a Dios o escoges vivir como tú quieres. Pero el destino que tú hoy elijas te va a llevar ahí. O más bien la decisión que hagas te va a llevar a un destino en particular. O te lleva al cielo, a la eternidad con Dios. O te llevará al infierno. Tú decides. Está en tus manos. Yo quiero hoy usar una ilustración en forma visual. Y ustedes recibieron un boletín y yo te voy a pedir que tú vayas llenando ahí los espacios. Para aquellos que nunca lo han visto, pues hoy espero que Dios hable a tu corazón. Si ya lo has visto anteriormente, pues qué bueno, te va a ayudar en gran manera. Si no tienes un lápiz, pues ahí los sugieres, están pasando algunos lapicitos si quieres uno. Pero me gustaría que viéramos nosotros a través de estas filminas, si tú vas llenando los espacios mientras vamos viendo cómo esto funciona. Si tú quieres cambiar el día de hoy, entonces te voy a mostrar hoy cómo puedes tú cambiar tu vida para siempre. ¿Sí? ¿Están listos? Si usted ve Romanos 6:23, dice ahí, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que quiero es que llenemos la primer casilla que usted ve ahí. Y la primer casilla se llena con esta palabra, la paga, paga. Cuando tú escuchas esa palabra paga, habla acerca de algo que tú recibes cuando haces algo. Tú trabajas 8 horas y te pagan un salario, te pagan cierta cantidad de dinero. Cuando tú te comportas de cierta manera, hay un pago que se te aporta por ese comportamiento. Nota que lo que te pagan siempre es de acuerdo a lo que haces. Cuando tú haces algo, te pagan algo. Y la Biblia dice que la paga del pecado, que es la segunda casilla ahí, la paga del pecado, esa palabra pecado es la palabra, quiere decir errar al blanco. Imagínate tú la tienda Target, ese es el blanco. Y cuando tú erras el blanco, es decir, que tiras tú la flecha y no le pegas al blanco, le pegas a otro lado, eso se llama pecado. Cuando no haces las cosas bien, cuando andas chueco, cuando no dices la verdad, cuando te portas en una forma deshonesta, entonces has errado al blanco. Eso se llama pecado. Y cuando hay pecado, Dios se separa de ti, porque Dios es perfecto, Él es puro, Él es limpio, y Él no puede estar cerca del pecado, y por lo tanto tiene que apartarse de ti. El otro día estaba comiendo comida mexicana y
y me salpicó, llevaba una camisa blanca como esta y me salpicó la salsa roja que estaba yo disfrutando. ¿Le ha pasado a usted eso? Y de repente era una cosita así que me salpicó. ¿A dónde te vas? Yo ni sé ni por qué me muevo, porque cuando ves el splash, le haces, ¿pero a dónde te vas? ¿Estás sentado? En fin. De todas maneras me llegó. ¿Y qué es lo que haces? Inmediatamente agarras una servilleta, lo llenas de agua y comienzas a hacer esto, y solamente lo empeoras porque se hace más grande. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y de repente tienes ahí ya una bolita ahí de salsa roja y te molesta increíblemente y la tratas de quitar y allí está. Escúchame, el 99.9% del resto de mi camisa era nítida, estaba blanca, era perfecta, excepto por esto. Y esa imperfección la hizo toda imperfecta. Lo que no nos damos cuenta nosotros es de que lo poquito nos roba la perfección. Algunos compran ropa en ciertos lugares y hay ciertas tiendas que venden ropa con ciertas imperfecciones. La razón por la cual las venden ahí es porque hay una imperfección. Puede ser la más mínima imperfección, pero es una imperfección y no se puede vender ese producto como perfecto, y por eso lo tienen que mandar a otro lugar, porque ya ha perdido su perfección. Un día estaba una niña diciéndole a su mamá: mamá, ¿me dejas ir a ver esta película al cine? Mamá, todas mis amigas van a ir al cine, yo quiero ir. Y la mamá dice: sí, pero es que esa película tiene algunas cosas que no son buenas para ti. Ay, mamá, es que me dicen que es tan poquito las cosas malas, son solo poquito las cosas malas que tienen, solo poquito. Dicen: no, porque eso va a contaminar todo. No, solo es un poquito. Dice: no, se va. Después, en unas horas, regresa otra vez rogándole. Dice: bueno, mira, antes de hacer esto, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pastelito. ¿Qué te parece? ¿Sí? Juntas vamos a hacer el pastel. Bien, ok, mamá, está bien. Y luego te digo si vas o no a las películas. Ok, mamá, bien. Y entonces vienen y comienzan a tomar todos los ingredientes del pastel. Y le dice: y ahora quiero que me traigas un poquitito, sí, un poquitito del popó del perro. Y lo vamos a meter ahí, lo vamos a... mamá, ¿cómo es posible? Guácala, no. Pero la mamá dice: es que solamente es un poquitito. Y le explica a la hija: un poquitito del popó del perro arruina todo el pastel. Así como un poquitito de pecado va a arruinar esa película para ti. Un poquitito. La paga del pecado es muerte. Y es la tercera, es muerte. Todo lo que el pecado toca, mata. Todo lo que el pecado toca, mata. Cuando el pecado entra, inmediatamente va a comenzar a matar, va a comenzar a corroer, va a comenzar a diluir. Y por eso cuando tú tienes una relación y comienzas a maltratar o a hablar malas palabras, comienzas a destruir. ¿Cuántos recuerdan cuando andaba usted de novio y se hablaban cosas bien lindas y qué bonita estás hoy, ay, qué guapo eres, y que esto y que el otro, en fin, hasta le aumentaba, pero en fin, usted le decía todas las cosas, ¿cierto? Y luego, ¿se acuerdan cuando había esos asientos en los carros que eran bench seats, que eran asientos así largos? ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Oh, gracias, sí, yo sé que sí lo recuerdan. Y recuerdan que de repente cuando andábamos enamorados siempre venía la muchacha y andaba el muchacho ahí manejando así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos aquí no levanten la mano cuántos lo hicieron? Pero ahí andaban. Les voy a enseñar mi truco. Lo que yo hacía es de que me pedían siempre que saliera en quinceañeras. ¿Sabe usted que siempre las quinceañeras los vestidos son así como de seda o de tela de esas bien brillositas? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces lo que yo hacía en mi 63 Mercury Comet, que tenía un bench seat, le ponía Armor on todo. Y entonces cuando se sentaba la muchacha, de repente yo le daba la vuelta y se deslizaba ella.
Cuando tú amas, cuando tú quieres, estás cerca de la persona. Pero cuando comienzas tú a maldecir, cuando comienzas a maltratar, cuando comienzas a ser áspero, en lugar de acercarse, repelas. Comienzas a matar el amor, comienzas a matar ese cariño, comienzas a matar ese aprecio. Todo lo que el pecado toca mata y termina destruyendo, termina dividiendo, termina lastimando, termina en la violencia, termina en el fracaso. Cuando tú pecas en tu trabajo y el patrón se da cuenta, cuando tú le robas un poquito, aunque sea, te vas a dar cuenta que vas tú mismo a estorbarte el crecimiento. Cuando maltratas a tus empleados, te vas a dar cuenta que no van a producir lo mismo para ti, porque estás matando la productividad. Todo lo que el pecado toca comienza a matar. La buena noticia es de que hay un pero. Entonces digan conmigo, pero. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero. Ahí está. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Se me avanzaron una, regrésenmela. La dádiva de Dios. Yo quiero decirle a usted que la diferencia entre la dádiva y la paga o el pago es de que la dádiva, usted no es responsable por hacer nada. La dádiva es un regalo. No tienes que trabajar por él, no tienes que hacer nada por él, es simplemente un regalo. No tiene nada que ver contigo, sino más bien tiene que ver con el dador. Es la benevolencia o el amor o el cariño de la otra persona que es la que produce la dádiva, no tú. No hay nada que puedes hacer. Y si tú trabajas por una dádiva, entonces deja de ser dádiva y ahora es paga. La dádiva es un regalo gratuito. Viene de la persona que quiere dártelo, pero no tiene nada que ver contigo. Y esa dádiva es Dios. La dádiva de Dios. Y el regalo que Dios te da es a sí mismo. El Padre nos ha dado a su Hijo Jesús. Y cuando Cristo viene a tu corazón, cuando Él entra en medio de las tinieblas de tu vida, lo que hace es de que comienza a disipar toda la oscuridad. No sé si te ha sucedido a ti, que estás en tu casa y tal vez vienes en la noche y está todo oscuro. ¿Qué haces? Enciendes la luz y de repente todo lo que no veías, ahora lo puedes ver con claridad. Lo que hace el pecado en nuestra vida es de que nos cega. No podemos ver lo que estamos haciendo con nuestro comportamiento. No podemos ver nosotros las cosas como son en verdad. Nos hacemos ideas y tratamos de buscar excusas porque no podemos ver la severidad de nuestra situación. No podemos ver la crisis que estamos pasando en verdad. Pero cuando venimos a Cristo y recibimos el regalo de Dios en Jesús, Él viene, ilumina esas áreas y de repente podemos ver con claridad. Y cuando ves con claridad, entonces te das cuenta de las cosas. Y es solo cuando te das cuenta de las cosas que puedes cambiarlas. De lo contrario, no lo vas a cambiar. El regalo más grande que puedes recibir en esta tierra es a Jesús. Y Él quiere hacer su habitación en tu corazón. El regalo de Dios es instalar a Jesús en tu corazón para que Él esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que con Él puedas tener tú la victoria que necesitas en todas las áreas en mi vida. Es Jesús que hace toda la diferencia. La dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna. Lo que Dios te ofrece a ti es de que en Cristo Jesús tienes tú la vida eterna. Cuando recibes a Cristo Jesús, resuelves el asunto del futuro de tu eternidad. Es decir, que ya no tienes que tenerle temor a la muerte, porque ahora tienes vida eterna en Cristo Jesús. Hay mucha gente que tiene temor a morir, no quieren hablar de la muerte. Júntate con alguien después del servicio el día de hoy, dile, vamos a Denny's y te voy a hablar de la muerte, a ver cuántos quieren ir contigo. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de eso porque decimos, pero es que no sé lo que va a pasar. Pero yo te quiero decir que cuando tienes a Cristo ya tienes la vida.
El que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. El cielo está asegurado, pero si no tienes a Cristo, no hay seguridad. Y lo más probable es de que vas a seguir en esa cuesta abajo hacia el infierno, al menos de que tú recibas la vida eterna de Dios. Ahora, antes de que se vayan a la próxima filmina, manténmela ahí por un segundo. Quiero que vean que hay un espacio entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. Que a pesar de que estas cosas son reales y genuinas, hay algo que necesita suceder para poder yo poseer la dádiva de Dios. Hay un espacio que me impide recibir el regalo de Dios. Hay algo que no me permite recibir los beneficios de un mejor futuro, de una mejor familia. Y no hay forma de cruzarla. La Biblia dice que estamos separados, que hay una pared que nos separa de Dios Padre. Y por esa razón Dios envió a su Hijo Jesús. Y cuando tú recibes a Jesús, esto sucede. De repente la cruz se convierte en el puente que te conecta a todas las promesas de Dios. Tú estás a este lado, si pueden ponerme la otra filmina. Ahí estás tú. Estás en el lado de la muerte. Pero si tú quieres la vida, entonces tienes que cruzar al otro lado. Y para hacer eso, tienes que decidir algo. Tienes que hacer una decisión. Y la decisión es: ¿qué es lo que vas a hacer con la cruz de Cristo? Porque todos hemos escuchado ya de su muerte y de su resurrección. Muchos tienen la cruz en sus casas o las traen colgadas aquí en un collar. Algunos la tienen ahí en una pared en sus casas. Tal vez la llevas colgada en tu carro ahí como un amuleto. Pero yo te quiero decir que la cruz, tienes que decidir tú creer en Jesús para poder cruzar al otro lado. Que la cruz no es un amuleto, es una realidad de lo que Jesús padeció por ti. Y Él murió por tus pecados. Él pagó la muerte. Él cubrió por ti esa muerte. Y ahora, como regalo, te ofrece la vida. Pero tú estás ahí. Tú tienes que hacer una decisión. Si vas a cruzar al otro lado o vas a permanecer donde estás. Si permaneces ahí donde estás, tú tienes todo el derecho de permanecer ahí. Pero también tendrás que apegarte a las consecuencias de permanecer ahí. Pero si cruzas al otro lado, entonces tendrás la bendición de recibir el regalo de Dios. Si me permiten ver este otro versículo en la próxima filmina. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí son hechas. ¿Puede cambiar la gente? Sí. Véalo en esta versión, me gusta, Nueva Traducción Viviente. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? Una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Y el día de hoy la decisión más importante que puedes hacer es decidir si vas a permanecer o vas a cambiar. Y la forma de cambiar es recibiendo a Cristo en tu corazón. Si tú lo haces, hoy será el mejor día de tu vida y entrarás a poseer el futuro que Dios tiene para ti. Dios ya tiene planes para tu vida. El único que puede estropear esos planes eres tú. Espero que hoy tú puedas escoger a Jesús y lo recibas como tu Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás.